Bueno, queridos amigos, nuevamente nos estamos encontrando en lo que es el Foro de la Ciudad de manera virtual. Y como ya veníamos conversando antes, hoy tenemos el gran gusto de tenerlo a Diego Barovero, que muchos de ustedes ya lo conocen, y voy a decir pocas cosas de él, principalmente que bueno, es abogado, que enseña en el Colegio Nacional de Buenos Aires la materia de Derecho, aparte de ser vicerrector de esa institución vespertino, ¿no? El sector vespertino. Sí es. Y también lo más brilloso es que es presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, y que realmente nos da, y a él realmente lo conforma como una persona que va a estar muy ajustada a lo que es el tema de hoy, ¿no? Lo que es justamente la ciudad de Buenos Aires, el radicalismo, los jefes de gobierno e intendentes que fueron radicales. Un tema hermoso, porque realmente casi la construcción de Buenos Aires, acuérdense ustedes que el peronismo casi no estuvo en lo que es el gobierno de la municipalidad, lo que fue Buenos Aires, y realmente siempre estuvo, casi siempre estuvo en manos del radicalismo y sus derivaciones. Así que, Diego, la palabra es tuya, bienvenido, y acá estamos atentos a tus palabras. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Ahora, para que quede constancia de lo que decíamos informalmente antes de empezar la reunión, agradecido por lo que significa la invitación a este foro de la ciudad y particularmente en esta tribuna tan prestigiosa que es el Club del Progreso, donde en muchas oportunidades he podido acompañar presentaciones, charlas de queridos amigos, de respetados amigos y amigas que me han invitado. Y desde luego, en el Foro de la Ciudad, que en el anterior formato, que esperamos retorne pronto, en almuerzos los miércoles, también he podido estar presente allí, y por eso me siento doblemente honrado y además comprometido. Y pensando precisamente en Foro de la Ciudad como el leitmotiv, el convocante, se me ocurrió pensar algo que tuviera que ver con la ciudad de Buenos Aires, que a lo mejor puede hacer un poco de ruido. Ahí lo has dicho, Eduardo, en la charla informal con la que nos empezamos a reunir al principio, y corresponde por una cuestión de honestidad intelectual ante los amigos, que por supuesto la mayoría sabe quién soy, a qué me dedico, vos lo has presentado recién. Primero tengo que decirle que yo soy radical, no tengo una militancia partidaria activa, básicamente comprometida en los últimos 10 años, más que nada en cuestiones culturales, de difusión doctrinaria e histórica, pero intelectualmente, ideológicamente, me sigo sintiendo comprometido con el partido que tanto tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, de los orígenes mismos de este partido y de la ciudad. Sigo siendo un afiliado radical. Y a este año, precisamente, venía trabajando en una serie de notas en el diario La Prensa, donde soy columnista de temas históricos. Había elegido este tema del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, también para traer a colación el recuerdo, la memoria de las importantes personalidades con las cuales el radicalismo cumplió un rol histórico para la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, en la bajada del título, cuando hablamos de los intendentes y jefes de gobierno radicales, hacemos hincapié básicamente en esas personalidades. Pero me gustaría empezar haciendo alusión un poco a lo más macro, a lo más global. Y pensando en la ciudad de Buenos Aires y pensando en el radicalismo, se me ocurrió precisamente destacar esta simbiosis, este vínculo tan profundo que tiene el radicalismo, esta cultura política que está tan inserta en el conocimiento, en las tradiciones sociales y políticas argentinas y de la ciudad de Buenos Aires. El vínculo es muy profundo, y hasta es tan profundo que es previo al nacimiento de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República, tal cual la conocimos y la conocemos hoy,
que tiene un grado de autonomía superior al que tenía cuando era capital desde 1880, y también es anterior al nacimiento del radicalismo como partido orgánico. En este sentido, señalar que el radicalismo tiene ese vínculo, esa profunda identificación con lo porteño. No hay más que pensar en lo que era la ciudad de Buenos Aires cuando todavía era la capital del Estado provincial. Y precisamente una de las fuerzas políticas dominantes de la realidad del distrito era el Partido Autonomista, liderado nada menos que por Adolfo Alsina, donde se foguearon de jóvenes aquellas personalidades que después darían formación y estructura al radicalismo. Y acá hablamos de Leandro Alem, hablamos de Aristóbulo del Valle, hablamos de un jovencísimo Hipólito Yrigoyen. Todos ellos surgidos un poco a la sombra de esa personalidad tan importante, de esa Buenos Aires de los años 70, 60, 70, que fue Adolfo Alsina, que tanto tuvo que ver con la provincia y también con la nación, como que fue vicepresidente nada menos que de Domingo Faustino Sarmiento, ministro de Guerra, una figura ineludible para hablar de la ciudad de Buenos Aires. Y particularmente estos hombres, cuando la política todavía era cosa exclusivamente de hombres, no quiero sonar machirulo con esto, al contrario, pero tiene que ver con el signo de los tiempos. Y esto es algo que los que hacemos historia muchas veces estamos compelidos a contextualizar y a dar explicaciones de situaciones que a lo mejor en otro contexto cultural y social no habría que estar explicando, y nosotros tenemos que hacerlo ahora, así nos obligan las circunstancias en las cuales se desenvuelve ahora la vida social de la República. Decía que precisamente esos hombres, cuando ni siquiera ellos sabían que eran radicales o que iban a ser radicales, actuaban en política identificados con el autonomismo, defendían los intereses de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, tanto que Leandro Alem, como diputado en la legislatura de Buenos Aires, fue el único y más ferviente opositor a la federalización que se dispuso al finalizar la Guerra Civil de 1879, donde la nación, el Estado Federal, se enfrentó con Buenos Aires y le impone esa última condición en la que le hace pagar el costo tremendo de esa sangrienta guerra civil y del enfrentamiento contra ese nuevo Estado que estaba surgiendo pujante y unificado, el Estado del 80, cuando desmembra Buenos Aires sacándole su capital y obligándole a fundar una nueva ciudad capital, que es la ciudad de La Plata. En esa Buenos Aires donde descollaron estos personajes, donde un joven Hipólito Yrigoyen empezó debutando como comisario en Valvanera, que era precisamente el barrio donde habían empezado a hacer sus primeros palotes tanto su tío Leandro como él mismo. Y a veces hay que también explicar esto. No estamos hablando del comisario como funcionario policial tal cual conocemos hoy la estructura de la policía o la anterior policía de la capital. Estamos hablando de un funcionario político íntimamente vinculado con la realidad política del distrito. El comisario era un funcionario político que reportaba al gobernador y había que ser muy hombre, muy audaz, muy corajudo para ser comisario en Valvanera a los 20 años como fue Hipólito Yrigoyen. Pero fíjense cómo de algún modo empezamos a señalar estos vínculos y estos desentrañando esta madeja de vínculos, de intereses, de aspiraciones que están tan relacionados con esa Buenos Aires todavía en formación, que todavía no es la capital de la República Argentina, y menos aún esta ciudad autónoma que tiene un grado casi estatus jurídico muy similar al de las provincias que integran la nación actualmente desde la reforma de 1994 en la Constitución Nacional. También hay que decir, en esos prolegómenos de la formación de los partidos y después casi ahí contemporáneamente con la revolución de 1890, a finales de 1889, cuando se conforma ese movimiento, ese nucleamiento de jóvenes, de brillantes jóvenes porteños, exalumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires, muchos de ellos,
alumnos o egresados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Marcelo Torcuato de Alvear, Tomás Le Breton, Ángel Gallardo, Emilio Gouchon, forman esa Unión Cívica de la Juventud que muy poquitos meses después se va a ampliar y ya va a perder el aditamento juvenil y va a ser una concentración política de las grandes figuras políticas de esa Buenos Aires y de ese país, pero básicamente de Buenos Aires, que se oponían a la política del unicato de Juárez Selman, que es después la fuerza que va, llamándose Unión Cívica, a llevar adelante la revolución el 26 de julio de 1890. Allí van a estar otros políticos porteños ellos. Va a estar, por supuesto, don Bartolomé Mitre, aunque físicamente no va a estar en la revolución, pero sí en el surgimiento de la Unión Cívica. Va a estar Bernardo de Irigoyen, que es el primer candidato presidencial que tiene la Unión Cívica Radical muy poquitos años después. Van a estar los católicos que se oponían a las reformas liberales de los años 80, de los tiempos del positivismo, José Manuel Estrada, Pedro Goyena, va a estar obviamente Alem, va a estar Aristóbulo del Valle, que venían de esa tradición autonomista, alcinista, va a estar Hipólito Yrigoyen, va a estar Marcelo Torcuato de Alvear, va a haber otros personajes, pero todos ellos son personalidades del mundo de la Buenos Aires de entonces. Y de alguna manera ahí ya estamos teniendo ese vínculo, estamos teniendo claro ese derrotero y esa identificación tan profunda de Buenos Aires con esos hombres que dieron nacimiento al radicalismo como el primer partido orgánico de la vida nacional, que después va a ser sucedido por un partido como el Socialista, más tarde la Liga del Sur, que se va a convertir en el Partido Demócrata Progresista, pero el radicalismo es ese primer partido orgánico con un fuerte componente porteño, muy fuerte componente porteño, aunque también va a asumir el legado de la Constitución de 1853-60, cuando consagra en el artículo primero la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Ese partido radical, a diferencia de sus antecesores, va a ser un partido que va a profundizar su intención de convertirse en un partido nacional, con un contenido federalista, asumiendo la modalidad similar a la del gran partido de los Estados Unidos, el GOP, el Partido Republicano, con una convención integrada por delegados de todas las provincias argentinas. Va a tener esa primera convención en Rosario que va a proclamar la fórmula Mitre de Irigoyen. Después Mitre va a elegir acordar con Roca para suplantar la lucha electoral que se venía después de la revolución de 1890, y entonces ese radicalismo ya ahí definitivamente radical, escindida la fracción mitrista, va a elegir una nueva fórmula que va a encabezar el mismo Bernardo de Irigoyen, que era un político porteño, si los hay, por antonomasia. Es el primer candidato a presidente que presenta el radicalismo en elecciones que obviamente fueron canónicas, como las de aquel entonces. Le tocó perder, como le tenía que tocar perder a cualquier esfuerzo político o cualquier construcción política opositora a la hegemonía conservadora gobernante. Y después vamos a hacer un salto en el tiempo, no nos vamos a seguir hablando de la historia del país y de Buenos Aires en ese entonces, sino que vamos a saltar a cuando el radicalismo, como consecuencia de tantas décadas, tantos lustros de luchas civiles para consagrar el derecho del sufragio, algo que se obtiene con la gran reforma, que es casi constitucional, es una reforma política la más importante de la historia argentina, la que consagra el voto universal, secreto y obligatorio, el padrón militar, la justicia electoral, y en 1900, esa es la reforma Sáenz Peña, a la que va a ser además la que va a determinar la primera elección de un presidente por el sufragio popular, y esa responsabilidad va a recaer en don Hipólito Yrigoyen, el doctor Hipólito Yrigoyen, el primer presidente radical de la historia. Y ahí sí vamos a tener una expresión un poco más categórica de lo que es el radicalismo en el gobierno de la ciudad, asumiendo la responsabilidad institucional de conducir los destinos de la ciudad de Buenos Aires, desde lo que era entonces un intendente municipal que era el delegado personal del presidente.
Porque el presidente de la República, en la Constitución original de la República Argentina, desde 1853-60, tenía 3 jefaturas fundamentales, 4 podríamos decir. La jefatura de Estado, la jefatura del gobierno, la jefatura de las Fuerzas Armadas, en ese entonces Guerra y Marina, Ejército y Marina, y la jefatura inmediata de la capital, que era la sede del Poder Ejecutivo. Esa fue la consecuencia que para Buenos Aires provincia significó extirparle lo que era su capital histórica, la capital provincial, que se convertía en capital del Estado federal. Y entonces es Irigoyen, como presidente de la República, quien designa a los primeros intendentes radicales de esta ciudad de Buenos Aires. Y acá está bien hacer hincapié en las personalidades y hablar de ellos y de algunos. No vamos a hacer un extenso relato de obra de gobierno, vamos a hacer algunos señalamientos puntuales y particulares, porque también sirven para calibrar un poco la importancia que para la Unión Cívica Radical tuvo gobernar la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vamos a recordar que el primer intendente radical designado por Hipólito Yrigoyen es nada menos que el doctor, alguien olvidado, el doctor Joaquín Llambías, un prestigioso médico bacteriólogo. En ese entonces los intendentes tenían un periodo que era la mitad del periodo presidencial. Estamos hablando de los presidentes que gobernaban 6 años. Y el mandato del intendente era de 3. Era un mandato que podía ser renovado por el Poder Ejecutivo. En el caso del doctor Llambías, un hombre del mundo de la ciencia, identificado con el radicalismo, pero que evidentemente no tendría toda la identificación que requerían los tiempos en ese momento en el que se estaba conformando esa primera experiencia de gobierno del radicalismo a nivel nacional. Entonces el doctor Llambías tiene un periodo corto, hasta 1919, breve. Hay una anécdota que la conté en oportunidad de escribir el artículo para la prensa, una anécdota entre simpática y cruel, porque el doctor Llambías veía que se acercaba a la finalización de ese periodo de 3 años, ese trienio que tenían los intendentes, y de alguna manera tenía ciertas dudas y quería evacuarla, a ver si iba a poder seguir en el gobierno de la ciudad, y pidió una audiencia con el presidente. Y cuando llegó, don Hipólito Yrigoyen, que era hombre de pocas palabras y que no le había dado hasta entonces ninguna certeza acerca de la continuidad, lo recibió de pie y con los brazos abiertos le dijo: dichoso de usted, doctor Llambías, que pronto va a regresar a la paz de su hogar y a poder dedicarse a sus actividades particulares. Le estaba contando que no estaba en los planes de Yrigoyen mantener a Llambías en la intendencia municipal. Yrigoyen tenía in pectore a un hombre que lo acompañó mucho tiempo en las luchas radicales de los orígenes, un porteño también, al que le había encomendado una misión no demasiado tranquila, sino más bien exigente, que era la de la intervención federal de la provincia de Buenos Aires. En 1917, en enero de 1917, había designado para relevar al gobernador en funciones, que era Marcelino Ugarte, había designado a un hombre de una larga trayectoria en el radicalismo. Era José Luis Cantilo Ortiz Basualdo, que va a convertirse ahora, al finalizar su periodo como interventor de la provincia de Buenos Aires y luego de haber normalizado las instituciones provinciales mediante la aplicación de la ley Sáenz Peña, cuando finaliza sus funciones como interventor, se hace cargo de la intendencia municipal desde 1919. Iba a acompañar a Yrigoyen hasta la finalización de su periodo en 1922. Cantilo era un hombre de la ciudad de Buenos Aires, había sido diputado nacional, estaba en el radicalismo cerca de Yrigoyen desde el principio, era un hombre sumamente respetado, un hombre de una familia muy consular, de las familias de Buenos Aires, un hombre de católico practicante, y que además estaba íntimamente vinculado con el radicalismo y particularmente con el presidente Yrigoyen, también con el futuro presidente Marcelo Torcuato de Alvear. Estamos nombrando y mencionando personajes que fueron socios del Club del Progreso, con lo cual me parece interesante también señalarlo. Cantilo va a llegar hasta el año 22.
Y Alvear, cuando asume como presidente de la República en la segunda presidencia del radicalismo, va a elegir a otro notable funcionario, un hombre que provenía de una familia de inmigrantes y comerciantes. Se van a dar cuenta ahora cuando lo mencione. Obviamente el nombre está asociado a la actividad comercial y particularmente a la alimenticia, que era nada menos que Carlos Noel, un brillante intendente de la ciudad de Buenos Aires, un hombre que llevó a cabo obras de modernización singulares, que implementó políticas urbanísticas que todavía hoy son motivo de orgullo para la ciudad, que implementó los premios a las mejores fachadas, digamos también, y para ser justos, porque en esta síntesis que uno trata de expresar, no he mencionado algo singularmente importante para la gestión radical, que creo que tiene que ver con el río, algo de lo que hoy se habla un poco más, pero que durante muchas décadas no se hablaba en Buenos Aires de la importancia del río. Bueno, precisamente Llambias y Cantilo son los grandes artífices de la construcción del balneario municipal y toda esa maravilla de la costanera sur y norte de Buenos Aires, que además nos ha quedado como un gran legado y que hoy tiene otras características, como paseo, está integrado de otra manera con el barrio más joven de la ciudad, que es Puerto Madero, pero creo que hace falta señalarlo y lo había pasado por alto. Esto sucede por improvisar y no querer leer una ponencia ante ustedes, para que además sea más rico y sea más coloquial la conversación. Volviendo a Noel, decimos que lo acompaña a Marcelo Torcuato de Alvear durante todo el sexenio. O sea, era un hombre de la profunda e íntima confianza de Marcelo Torcuato de Alvear. Como dije, una familia vinculada a la actividad comercial alimenticia de toda la vida. Los Noel, además, están emparentados y vinculados con el radicalismo en otro sentido también, a través del hermano, el arquitecto Martín Noel, por ejemplo, que es el constructor, junto con el ingeniero Escasani, de la histórica Casa Radical de la calle Tucumán 1660, que se va a inaugurar al finalizar la década de los años 30, en los tiempos en los que don Marcelo Torcuato era presidente del Comité Nacional del Radicalismo. Cantilo, el hombre que acompañó a Irigoyen en la primera presidencia, en la segunda mitad de la primera presidencia, va a volver a convertirse en intendente. Y esto es una particularidad singular porque es el único ciudadano del radicalismo y de los intendentes que ocupó 2 veces el sillón del Lord Mayor de Buenos Aires. La segunda presidencia de Irigoyen, que se inicia el 12 de octubre de 1928, luego de lo que se conoció como el plebiscito, esa elección en la que Irigoyen obtiene el doble de los sufragios que sus adversarios, es una elección apoteótica, una mayoría abrumadora. Irigoyen recurre a Cantilo, era un hombre que había demostrado probadas virtudes en el ejercicio tanto de la magistratura de la ciudad de Buenos Aires como de la primera magistratura del primer Estado argentino. Había gobernado la provincia de Buenos Aires como interventor y volvió a gobernarla porque fue elegido además gobernador de la provincia de Buenos Aires en el periodo 1922-1926. Esta es otra singularidad de la personalidad de Cantilo, a la que se recurre poco, a la que se recuerda poco en la tradición porteña, y creo que hace falta tenerlo presente un poco más. Fue un gran gobernante de la ciudad, un hombre que además llevó adelante políticas públicas vinculadas al control de los precios, al abaratamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, el establecimiento de ferias municipales, y que tuvo, singularmente hay que decirlo también, una extraordinaria convivencia con un consejo deliberante. Estamos hablando del órgano legislativo municipal previsto por la ley orgánica, que era la mitad de lo que después se conoció y de lo que hoy es la legislatura porteña. Eran 30 concejales. Y había muchos opositores, inclusive el famoso representante del Partido Concentración Obrera, una escisión del Partido Comunista, que era José Penelón, un famoso dirigente obrero marxista porteño que obtenía siempre votos con la borratina y se podía incorporar al Consejo Deliberante, desarrollando una importante acción de gobierno municipal. El mandato del intendente Cantilo
de la segunda presidencia de Irigoyen se ve interrumpido también por el famoso golpe, fatídico y famoso golpe de Estado, primer golpe de Estado que pone fin a un gobierno constitucional y legítimo, que finalmente inicia un periodo negro de la historia argentina, de más de medio siglo de inestabilidad institucional, golpes militares que interrumpen los gobiernos democráticos, periodos de fraude, periodos de proscripciones, es decir, una etapa difícil de la Argentina, a la que se le puso fin recién con la restauración democrática de 1983. Pero no nos vayamos tan adelante en el tiempo, volvamos un poquito para atrás, sigamos una línea temporal y recordemos que otro intendente radical de los años 30, si bien no adscripto directamente con el radicalismo orgánico, que es el que tras la muerte de Irigoyen conduce Marcelo Torcuato de Alvear, es el intendente que acompaña el mandato de Roberto Marcelino Ortiz, que asumió en 1938, en febrero de 1938. Me refiero al doctor Arturo Goyeneche, un hombre que venía del radicalismo antipersonalista, que había sido diputado, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, en tiempos de Marcelo Torcuato de Alvear, y que tenía una solidaridad política con Ortiz que también provenía de esa familia política, de esa tribu política que eran los antipersonalistas, que fue una escisión del radicalismo de los tiempos de Irigoyen, los que se oponían a la elección de Irigoyen, y que después desapareció de la historia política argentina. Duraron los años 20 y después los años 30, en la famosa concordancia inaugurada con el gobierno del general Agustín Justo, que no tuvo un intendente radical. Justo, que provenía, había sido ministro de Alvear, tenía una cercanía con los antipersonalistas, Justo le encomendó la intendencia municipal a quien todos conocemos y recordamos, el doctor Mariano de Bedia y Mitre. En cambio, Ortiz elige un radical que venía de una larga trayectoria partidaria en el sector antipersonalista, que fue Goyeneche, que muere en el cargo. Muere en el cargo en el año 40, precisamente cuando Ortiz estaba enfrentando la situación de salud, esa diabetes extrema que tenía el presidente Ortiz, que le hizo perder la vista y que lo convirtió en un minusválido y que debió primero tomar licencia como primer magistrado y finalmente renunciar cuando se supo, después de los informes médicos de los principales oftalmólogos del mundo, de Estados Unidos también había venido un médico famoso, y debió dejar la primera magistratura y delegar el mando. Finalmente asumió como titular el doctor Ramón Castillo. Los radicales van a tener un periodo en el cual no va a haber otro jefe de gobierno radical, un intendente radical en los años del peronismo. El peronismo designó al doctor Emilio Siri, que de alguna manera, si nos fijamos en el ADN, vamos a saber que el doctor Emilio Siri era hijo de Obdulio, un dirigente radical de mucha trayectoria en los años 20 y 30, pero evidentemente era uno de estos radicales que se había identificado con el liderazgo naciente de Perón. Cuando se produce el derrocamiento de Perón en 1955, después del gobierno de facto de la Revolución Libertadora, los presidentes Lonardi y Aramburu, designó este último, Aramburu, durante un periodo de pocos meses del año 1957, a otro correligionario radical, una figura de la que se suele hablar poco, cuya hija es una amiga personal y que interesa hacer mención, la doctora Eduarda Vergali, precisamente su padre, Eduardo Héctor Vergali, hijo de un destacadísimo dirigente radical irigoyenista de Flores, sería intendente durante el periodo de 6 meses en 1957, designado por el presidente Pedro Eugenio Aramburu. Cuando se produce la normalización constitucional, se elige presidente al doctor Arturo Frondizi, independientemente de las condiciones, el peronismo estaba proscripto, Perón da la orden después del famoso pacto Frigerio-Perón, Frondizi-Perón, los peronistas sufragan por la candidatura de Frondizi, Frondizi designa como intendente de la capital a Hernán Giralt, una figura singular, un extraordinario funcionario, un gran intendente, un hombre con una visión progresista y dinámica del gobierno de la ciudad,
que pone en marcha iniciativas muy notables, bueno, todo lo vinculado al Teatro Municipal General San Martín, la creación del extraordinario, acá me traiciona mi corazón boquense, el extraordinario paseo e intervención urbana, museo al aire libre, Caminito. Ahí en ese sentido hay que decir el protagonismo que le cupo particularmente a Benito Quinquela Martín, a Juan de Dios Filiberto, a los hermanos Cárrega, que eran los que tenían la ferretería ahí de la esquina de Magallanes y Pedro de Mendoza. Esa iniciativa extraordinaria fructificó además en la creación del Teatro al Aire Libre Caminito, dirigido por otro inspirado, que fue Cecilio Madanes. Creo que fue un punto de inflexión en la vida política, social y cultural porteña, la de los años 60. En algún momento me voy a sentar a hablar un poco, a pensar un poco lo extraordinario que vivió la Argentina, lo que vivió la Argentina y que vivió Buenos Aires en los años 60. El Ditela, la movida cultural boquense, la movida que por las situaciones políticas que afectaron las condiciones, la inestabilidad institucional, los gobiernos democráticos débiles, los golpes militares, terminó desnaturalizando todo. Si miramos retrospectivamente vamos a ver que los 60 son desde lo cultural, desde lo social, desde lo artístico, un punto de inflexión sobre el cual convendría volver la mirada y detenernos un poco. Pero continuando con esto, por supuesto, el intendente Hernán Giralt finaliza su mandato como intendente al mismo tiempo que se produce el derrocamiento de Frondizi por esa especie de golpe militar sui generis, donde las Fuerzas Armadas le retiran el apoyo, lo derrocan, pero no se ponen de acuerdo entre ellas quién debe ser el dictador, y ahí una jugada una primereada brillante por parte del ministro de la Corte Suprema, Julio Llanarte, lo hace jurar en el Palacio de Tribunales al doctor José María Guido, que era entonces el presidente provisional del Senado, y encabeza un gobierno de transición civil, pero bajo una tutela militar. No era estrictamente una dictadura, pero era un gobierno que clausuró el Parlamento, pero luego finaliza normalizando el país con elecciones en el año 1963, elecciones que sabemos que gana la Unión Cívica Radical del Pueblo, y el presidente es nada menos que don Arturo Humberto Ilia, quien va a designar a otra figura importante del radicalismo porteño, muy vinculada con la vida de la ciudad y de una profunda identificación partidaria, que era nada menos que don Francisco Pancho Rabanal, el intendente radical de los años 60, que lleva también adelante una política progresista, con la mirada muy en el sur de la ciudad, con la construcción de conjuntos habitacionales modernos, modelos, y además con una visión diferente que va a cambiar un poco la tónica. En ese sentido yo reivindico lo que fue mi barrio de nacimiento, el conocido barrio Catalina Sur, que hoy se llama Alfredo Palacios, obra de los arquitectos Garrone, y bueno, no me voy a acordar ahora del otro, pero extraordinarios son los monobloques en la zona de La Boca. Eso era la obra que continuaba la visión de la política de vivienda popular, similar a la que en los años 20 tenían la Comisión de Casas Baratas, que era otra extraordinaria iniciativa radical en lo urbanístico, pero también como política de vivienda popular. Rabanal va a gobernar la ciudad de Buenos Aires durante el periodo de Arturo Ilia, lleva adelante una política progresista, democrática, y va a ser interrumpido su mandato precisamente por el golpe militar de 1966. Acá se abre un lapso largo hasta que vuelve a haber un gobernante radical porteño, que es precisamente con el retorno a la democracia, la que estábamos mencionando recién, en 1983, el primer intendente porteño de la democracia, designado por el doctor Raúl Alfonsín, en diciembre de 1983, es nada menos que el doctor Julio César Zaguier, una figura, una personalidad extraordinaria, un hombre de Buenos Aires, un tanguero de ley, un radical de aquellos,
un hombre que presidía el movimiento de Renovación y Cambio, que era la línea interna que había llevado a Alfonsín a triunfar en las elecciones internas y que ahora lo acompañaba desde la gestión municipal, que lamentablemente estaba aquejado de un mal que le impidió completar el mandato como intendente. Yo estoy seguro que hubiera acompañado todo el periodo del presidente Alfonsín como intendente de la ciudad. Tuvo un destacado equipo de gobierno que lo ayudó a ordenar las cuentas municipales, que eran un verdadero desastre después de las administraciones municipales a cargo de los intendentes de la dictadura militar, llamado Proceso. Había una virtual cesación de pagos a proveedores, hubo que crear, hasta se debió crear una tasa que creó el Consejo Deliberante para poder pagar los sueldos y los aguinaldos de 1983. Ahí hubo un esfuerzo notable de reorganización administrativa, que también hay que señalar que es precisamente en ese periodo en el que hay una explosión cultural creativa en Buenos Aires que tiene que ver con el renacimiento de la democracia, y que Saguier tiene además el timbre de honor de haberlo impulsado, de haberlo prohijado desde la gestión municipal. En el área cultural lo acompañó como secretario en esa primera etapa Mario Pacho O'Donnell, que después abandonaría el radicalismo, su subsecretario, un amigo de todos los que estamos acá, el queridísimo Miguel Ángel Channing Chausti, que hacía las veces de subsecretario, pero que en los hechos conducía la cartera cultural, y a quien cuando renuncia O'Donnell no se lo designa secretario de Cultura, sino que sigue acompañando al nuevo secretario de Cultura, mi queridísimo amigo, maestro, prócer de la historia, que fue Félix Falucho Luna. Saguier muere en el verano del 87, y finalmente el presidente Alfonsín designa como intendente al más joven de los intendentes de la democracia, el doctor Facundo Suárez Lastra. Es actualmente diputado nacional por el radicalismo y es el único ex intendente radical en vida. He tenido la oportunidad de entrevistarlo hace muy poquito para completar un perfil de la gestión que le tocó llevar adelante, que fue un poco la continuidad de la gestión Saguier, que de algún modo también compartió gran parte del equipo que había acompañado a Julio César Saguier en la primera parte del gobierno, fundamentalmente en el área económica, a quien siempre debo mencionar porque recurro a él para lo que es la información dura, los datos concretos de informe de gestión, que fue precisamente quien condujo la gestión económica de todas las intendencias o los gobiernos radicales porteños, que fue Eduardo de Leville, que acompañó a Saguier, que acompañó a Suárez Lastra, y que después acompañaría en el nuevo proceso que se abre tras la reforma constitucional de 1994 a los jefes de gobierno radicales que fundaron la institucionalidad vigente de la ciudad, la institucionalidad porteña actual, la de la autonomía, que fueron Fernando de la Rúa y Enrique Olivera, dos queridísimos, entrañables correligionarios y amigos, pero además socios de este club. Más de una vez hemos estado con ellos compartiendo reuniones allí. Vuelvo unos instantes para atrás para mencionar algo que no dije respecto de la gestión Suárez Lastra, que me parece interesante señalar. En la gestión de Suárez Lastra se empiezan a plantear las primeras líneas, todavía tenues, pero ya claras, en el sentido de que había una intención de avanzar con políticas de autonomía y de descentralización de la ciudad, algo de lo que hoy nos parece absolutamente natural y que está incorporado en la institucionalidad porteña y en el imaginario y en el sentido común del raciocinio de los porteños que nos interesa la cosa pública, dos instituciones como la autonomía y como la descentralización política y administrativa. No era una demanda de la sociedad en los años 80. Para cuando Suárez Lastra y quienes lo acompañaban en la gestión empezaron a plantear estas primeras líneas, estos primeros indicios, es verdaderamente un trabajo de vanguardia lo que llevaron adelante.
Es decir, una política pública surgida de las entrañas del partido político que tiene tanto que ver con la vida histórica de la ciudad de Buenos Aires y que de esta manera también le encontramos el hilo conductor con la vida autonómica de la ciudad de Buenos Aires, esta nueva realidad institucional, jurídica y política que se consagra luego de la reforma constitucional de 1994, cuando en el artículo 129 se le reconoce a la ciudad facultades de autonomía en materia de jurisdicción y de legislación, y que la pone en un pie de igualdad casi similar a las provincias, cuando además le asigna la representación senatorial de 3 senadores en igualdad con las demás provincias, independientemente de que sea o deje de ser capital de la República. ¿Se entiende lo que digo? Si el día de mañana se pusiera en marcha una ley que fue derogada hace muy poco, pero estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, la ley de traslado de la capital, y la capital se mudara a otro lugar, la capital del Estado Federal, la ciudad de Buenos Aires conservaría su representación igualitaria con las provincias en el Senado de la República. Esto lo dice la Constitución, no lo estoy inventando yo. Lo otro puede ser que alguna cosa yo agregue de mi cosecha, tiene que ver con la subjetividad del que habla. Consagrada la autonomía, defendida la vocación porteña por elegir a sus gobernantes, es la ciudad de Buenos Aires la que le encomienda una vez más al radicalismo conducir ese proceso inicial, al elegir precisamente a quien era el referente político del radicalismo del distrito, el doctor Fernando de la Rúa, que venía de ser varias veces senador de la capital, otra vez también diputado nacional, así había sido entre 1991 y 1992, y que se convierte en el primer jefe de gobierno electo de la ciudad de Buenos Aires y pone en marcha el proceso autonómico, que fue toda una novedad. A mí me tocó asesorar al bloque radical en la convención constituyente de la ciudad, o estatuyente, llamémosla como ustedes quieran. El proceso fue absolutamente original, muy responsablemente conducido, pero también tiene ese perfume a lo nuevo, cuando uno abre un libro nuevo y huele el olor a tinta, o cuando entra un mueble nuevo a la casa y uno incorpora el aroma de la madera lustrada, ¿no? Bueno, eso pasó en la ciudad de Buenos Aires en 1996, junto con la elección de Fernando de la Rúa. Se dictó un estatuto constitucional que podríamos decir que fue de avanzada, dio más derechos y más garantías a los porteños, más incluso que los propios porteños y porteñas esperaban. O sea, fue en ese sentido un viento de aire nuevo que se sintió en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí debo señalar también que quien lo acompañó a Fernando como vicejefe de la ciudad, después debería completar el mandato del doctor de la Rúa, porque, como todos saben, independientemente de las circunstancias políticas posteriores, que no son motivo de análisis en esta conversación, Fernando de la Rúa se convirtió en unos meses, poco más de 1 año y medio, se convirtió en presidente de la República, y su mandato como jefe de gobierno fue completado por su compañero de fórmula, una de esas personalidades entrañables, un caballero de la política, un queridísimo amigo, un brillante y respetado correligionario, como fue don Enrique Olivera, un hombre también de una larga trayectoria en el campo de lo privado y en el campo público, que había sido diputado nacional, había sido director de empresas públicas durante la presidencia del doctor Alfonsín, y también secretario de Estado de Turismo, y ambos, Fernando y Enrique, llevaron a cabo lo que en el imaginario particular mío es la última gran gestión radical, la gestión de la ciudad de Buenos Aires progresista, que incorporó derechos, que dio nuevas instituciones, que nos permitió soñar un Estado distinto, un Estado diferente, un Estado más ágil, más moderno, con esta novedad de la descentralización, que después tardó una determinada cantidad de años, no recuerdo exactamente cuántos, pero tardó un poco más en normalizarse la elección directa por parte de los vecinos de lo que eran las juntas comunales, que hoy está incorporado
cuando vamos a votar cada 4 años en las boletas, además de jefe de gobierno, vicejefe, legisladores, votamos juntas comunales, es decir, representantes directos de los vecinos en el manejo de la cosa pública inmediata, ¿no? Las vías secundarias, las cuestiones que tienen que ver con la vecindad. Y en ese sentido, reconocer tal vez que la figura de Enrique Olivera, por ser precisamente el que estaba llamado a cumplir esa misión, que era completar el mandato de Fernando de la Rúa, él tenía más puesto su corazón y su mente en la realidad organizativa de la ciudad. De la Rúa también fue un extraordinario jefe de gobierno de la ciudad. Yo lo traté en acción siendo jefe de gobierno y dedicaba, pero lo absorbían las responsabilidades políticas de un candidato a presidente con expectativas de triunfar. Y eso también, de algún modo, limitó el ejercicio de la acción concreta de gobierno, que acá está presente una querida amiga, Adriana, que fue secretaria de esa gestión, que fue secretaria de Fernando en el Senado de la República, que hoy es secretaria del Instituto Nacional Irigoyeniano, sabe perfectamente que lo que estoy diciendo no estoy exagerando nada. El sentimiento de porteño que tenía de la Rúa, pese a no haber nacido en la ciudad de Buenos Aires, era sincero y era profundo. La circunstancia de haber debido afrontar la candidatura presidencial le impidió completar una gestión de gobierno que yo creo que estaba muy bien encaminada, con políticas bien planteadas, con objetivos muy claros, y que de algún modo después un poco se deshilachó con lo que fue la crisis institucional del 2001, la conformación de la alianza en la ciudad de Buenos Aires, que de un modo, y acá me permito hacer una reflexión ante ustedes, ya que somos tan poquitos y puedo ser sincero y en confianza, es decir, que yo nunca terminé de entender la retracción del radicalismo metropolitano, el radicalismo porteño, de abandonar el territorio que legítimamente conducía y que había ganado. No hay una explicación política estratégica. Será por eso que yo no hago política partidaria. No he entendido la brillantez de los ideólogos que decidieron que el radicalismo se replegara sobre sí mismo hasta una virtual desaparición en el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, no presentar candidatos a jefe de gobierno durante tantos años. Es una cosa muy extraña, porque el electorado había sido muy, muy leal, muy fiel con el radicalismo, muy raro. Por eso reivindico las gestiones de la Rúa Olivera como la última gran gestión radical de la ciudad, pero no aceptamos, desde lo personal, acepto sin beneficio de inventario la totalidad del ejercicio de gobierno que hizo el radicalismo a través de las distintas personalidades que debieron afrontarlo en la ciudad de Buenos Aires, con políticas públicas activas, progresistas, dinámicas, transformadoras, democráticas, verdaderamente de avanzada, en todo, cada una en el contexto histórico que debieron afrontar. Los que debieron gobernar la ciudad en los tiempos de Irigoyen y Alvear tuvieron su singularidad, mientras que los que lo tuvieron que hacer en tiempos de Frondizi e Ilia, que eran expresiones democráticas un poco más débiles, precisamente por la no participación electoral del peronismo, por las limitaciones que tuvo el poder militar sobre esas gestiones de gobierno, también. Y ya viniendo en la democracia recuperada, y felizmente recuperada, de la que estamos cumpliendo casi 40 años, ya 38 años, el periodo de continuidad democrática más larga de la modernidad argentina, de Saguier para aquí, Saguier, Suárez Lastra, de la Rúa Olivera, han sido 4 administraciones desde mi punto de vista sólidas, que privilegiaron siempre aspectos fundamentales que están vinculados con el radicalismo, como la educación pública, como la salud, como la democracia, la descentralización, la participación política. En ese sentido creo que es algo para reivindicar. Y dado que esto era el foro de la ciudad, compartir estas reflexiones con ustedes me parecía saludable. Y porque además cuando uno solamente habla entre correligionarios, corre el peligro de intoxicarse de información y de tener respuestas solamente endogámicas. A mí me gusta hablar y conversar con aquellos que no piensan igual que yo, porque creo que se enriquece siempre el debate. Así que, desde mi punto de vista, para no hacerlo demasiado extenso tampoco, Eduardo, me quedo expectante por si hay comentarios y preguntas para compartir.
Sí, Diego, desde ya, gracias por todo tu aporte, realmente es muy rico toda esta historia que nos volcás y características personales de los personajes. Te quiero comentar que en el año 92 comienzo a trabajar en lo que era la Contraloría General Comunal con Antonio Cartañá, El socialista. escribano Cartañá, sí señor. Estuve muy cerca de él y estuve muy cerca en todo el trabajo que tuvieron con el tema de la reforma, ¿no? Del Estatuto de Buenos Aires, y realmente fue muy rico, y tengo que comentarte que mi vinculación en ese momento con Suárez Lastra, con los miembros del gobierno, siempre fue fluido y rica. O sea, si tengo que decirte algo, el radicalismo ha sabido impregnar Buenos Aires de lo académico, lo cultural y lo políticamente correcto, sin perjuicio a veces de que siempre uno tiene una viuda negra guardada, ¿no es cierto? Pero la historia ha demostrado que Buenos Aires es gran parte de una construcción de radicalismo. Quiero ahora invitar a los que quieran formular una pregunta, levantan la manito esa automática que hay, o a Florencia. El primero fue Carlos Regúnaga. Después tengo Carlos, a Daniel Salazar y después a Javier. Les digo algo a todos para que sepan, nada más antes de que pregunten. Tenemos 20 minutos. Porfa, sean como concretos, así llegan todos a preguntar, ¿sí? Perdón, que sea así de autoritario. Gracias, Florencia. Carlos. Guillermo Víctor también ahí pide la mano. Bueno, vamos a dar a Carlos, que fue el primero. Simplemente quiero acotar, ya que hoy empezamos esta conversación hablando de que el ciclo de reuniones por Zoom era la continuidad del ciclo de almuerzos, que ese ciclo fue iniciado en el 85 precisamente por el intendente Saguier, que vino siendo intendente, y ese es el motivo por el cual el ciclo se llamó Foro de la Ciudad. Aún hoy seguimos hablando del Foro de la Ciudad, que será en este momento por esta vía, pero que de todas maneras tiene esa característica. Nada más que eso. Muy breve, como dice Florencia, que hay que ser. Daniel. Bueno, lo mío es también muy cortito. Se habló de Giral durante los años de Frondizi y de Pancho Rabanal durante ya a partir de la presidencia de Ilia. Y en el medio, en los años de Guido, fue intendente una persona destacadísima, como fue Alberto Previch, al cual no se mencionó, pero un extraordinario arquitecto, pero además un hombre de la cultura, que realmente creo, simplemente quería mencionarlo porque me parece que es una persona que merece ser recordada. Sin duda, sin duda. Gracias. Javier. Bueno, en primer lugar le agradezco a nuestro opositor sus palabras, y sobre todo porque habló de dos presidentes a los cuales yo no conocí, porque yo soy un hijo de un argentino en el exterior, por lo tanto no los conozco, pero a través de él conocí sus historias, porque él fue parte en su época del servicio militar obligatorio, fue parte de un batallón que le tocó justamente sacar a Frondizi y sacar a no me acuerdo si fue Hipólito Yrigoyen, pero Frondizi seguro. Entonces, en realidad, yo soy muy argentino en ese sentido, pero no me siento orgulloso de lo que pasó. Y en cuanto a la Rúa, suscribo a las palabras del expositor, porque realmente hizo un gran esfuerzo. Cuando se funda la ciudad de Buenos Aires como tal, hizo un gran esfuerzo para hacerlo lo que es hoy, ¿no? Y después su fallida o inconclusa presidencia de la Nación, la cual yo viví desde los Estados Unidos. Estaba horrorizado cuando vi las imágenes por todo el mundo conocidas. Entonces realmente me choqueó mucho, estando en el extranjero, que pasara esto en la Argentina. Entonces no soy muy afín si bien soy muy afín a los militares, porque tengo una cercanía familiar con esa institución, pero tampoco es que desprecie la democracia, sino que a mí, como dijo el expositor,
me gusta más los gobiernos constitucionales que las interrupciones. Simplemente gracias, Javier. Gracias, Javier. Florencia, para ir cerrando. Guillermo Lascano. Yo simplemente iba a hacer la misma referencia que hizo el doctor Regúnaga, de modo que esa parte de la pregunta, de la reflexión no la hago. La otra la formulé cuando no estábamos siendo grabados, y me permito recordar, como le dije a Diego en su momento, que hace unos cuantos años Elba Rulé y Hipólito Solari Yrigoyen le pusieron el nombre de Hipólito Yrigoyen a la antesala de la biblioteca del Club del Progreso, que hoy ocupa la Fundación Cultural que preside Carlos Regúnaga. Quería decir esto para que quedara constancia, nada más. Gracias, Guillermo. Flor, ¿ya estamos? Sí, podés cerrar, Edu. Bueno, gracias, Diego. Un gran abrazo, aunque sea virtual. Realmente fue muy rica tu exposición. Creo que están todos muy satisfechos y contentos. Y para aquellos que no hemos vivido el radicalismo tan extenso como vos y tan vivido, realmente ha sido muy ilustrativo y una clara enseñanza. Así que te invito nuevamente para que estés presencialmente en el foro. Creo que vas a ser bien recibido por los amigos. Y bueno, me despido de vos y de todos los presentes, deseándole un muy buen martes, que todo lo terminemos bien. Un abrazo y agradecido de vuelta por la invitación. Desde luego voy a estar allí cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo y gracias por todo. Por favor. Saludos a todos. Saludos, que tengan muy buenas noches. Chao, Flor, y Chao, gracias como Florencia, siempre. gracias. Chao, Besos. a todos.